Soy Carlos Reich y quiero invitarte a que me acompañes en esta hora a surfear por los Salmos. Estamos en este tiempo estudiando el Salmo número 9. Hoy vamos a ver a partir del versículo 9 en adelante que dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice que Dios es refugio para el pobre en el tiempo de angustia. Esto no quiere decir, como algunos interpretaron cuando leyeron el mensaje de Jesucristo o cuando escucharon el mensaje de Jesucristo en el Monte de las Bienaventuranzas, cuando dice: bienaventurados los pobres. Hay algunos que quisieron encontrar allí algo que tiene que ver con la política o con alguna ideología, específicamente de izquierda. Quiero decir de eso, porque hay muchos que llegan a decir que Jesús era comunista. Quiero decir que cuando Jesús decía bienaventurados los pobres, no estaba hablando de los pobres económicos, porque si no excluiría, el mensaje excluiría a los que no son pobres económicos. Si bien el Señor quiere que nos acordemos de los pobres en cuanto a hacer misericordia, el mensaje de Dios no excluye a ninguna persona por ninguna condición, sino pareciera que Dios excluye a los ricos. Es más, hay algunos que quisieron ver cuando dice que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Dice que más fácil le será a un camello pasar por el ojo de una aguja. Hay muchos que quieren entender que Dios está en contra de los ricos. No, Dios está en contra del que pone su corazón y su confianza en las riquezas, que es otra cuestión, es diferente. Y después de hacer esta aclaración para que nadie interprete erróneamente y bajo un prisma político esto, cuando el Señor dice que Él es refugio de los pobres, es que en Dios se pueden refugiar los pobres. ¿Y de qué pobres está hablando? De los que están angustiados, de los pobres de este mundo. Porque David no se podía considerar pobre. David era un hombre rico. Entonces él se estaría autoexcluyendo, porque él fue el que escribió este mensaje, el que escribió este salmo. La cuestión es que cuando el Señor habla de pobre, habla de pobreza espiritual. Y ahí sí entramos todos los hombres y mujeres de toda raza, de toda condición socioeconómica, de toda cultura, porque todos somos pobres en espíritu. Quizás tendríamos que, o podríamos parafrasearlo con: bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios, su pobreza espiritual. Y aquellos que verdaderamente viven en ese momento, esa situación de pobreza espiritual, para ellos Dios es el refugio. Un refugio es un lugar donde uno puede guarecerse. Cuando hay una tormenta, uno busca un refugio. Cuando hay una catástrofe de algún estilo, alguien busca un refugio. Cuando estamos en soledad y en debilidad, buscamos en quién refugiarnos.
cuando estamos en angustia. Por eso el Señor dice que Él es nuestro refugio en tiempo de angustia. Porque la segunda parte dice, Jehová será refugio para el pobre, y dice, refugio para el tiempo de angustia. Habla de la necesidad que tenemos en un momento crucial y específico de nuestras vidas. Cuando estamos necesitados de la mano de Dios y cuando quizás otras cosas en las que hemos puesto nuestra confianza u otras personas en quienes hemos puesto nuestra confianza nos han fallado, ahí es donde reconocemos que el Señor es nuestro refugio en el tiempo de angustia. Y sigue diciendo, en ti, en Dios, confiarán los que conocen tu nombre. Aquellos que conocemos al Señor, nos refugiamos en Él. Hay gente que se refugia en distintas cosas. Se refugia en la amistad, en la vanidad. Hay gente que en tiempo de angustia es un clásico y quizás es peyorativo para con las mujeres, pero las mujeres muchas veces se refugian en los malos tiempos en comprar, en gastar. Pero hombres se refugian en el alcohol. Y todos pueden refugiarse en la droga o en cualquier cosa, porque verdaderamente hay gente que se refugia en aquello con lo cual quiere evadirse de la realidad que le atormenta. Pero los que conocemos al Señor, lo que hemos visto y palpamos, el poder y la misericordia y la gracia de Dios, confiamos en Dios. Y la Biblia dice, bienaventurados los que confían en Jehová, no serán avergonzados. Yo no sé en qué has confiado. Yo muchas veces he confiado en gente, en cosas, en personas, aún en el dinero puedes confiar, pero en todo, de una u otra manera, más tarde o más temprano, como se dice vulgarmente, sales escaldado. O sea, avergonzado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurados, felices, dichosos aquellos que confían en el Señor. No serán avergonzados. Por eso, los que conocemos el nombre del Señor, los que le conocemos a Él, confiamos en Él. Y dice, por cuanto tú, sí, tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. El amparo es lo que buscamos. Cuando uno busca un refugio es que busca un lugar donde ampararse. Y a veces nos equivocamos en buscar dónde ampararnos. Nos equivocamos dura y terriblemente. Pero cuando nos amparamos en Dios, le buscamos a Dios, Él no nos deja ni nos desampara. Una maravillosa promesa dice, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Me librarás del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas me cubriré y debajo de sus alas moraré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios
caerán a mi lado 1000 y a mi diestra caerán 10,000. Mas a mí no llegará, porque he puesto mi amor en ti. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Del Altísimo, del Altísimo. Y sigue diciendo el rey David en el Salmo 9 y ya en los versículos 11 y 12. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¡Qué maravilla! Dios no se olvida del clamor de aquellos que están afligidos. Dios no se olvida de aquellas lágrimas que muchas veces derramamos. Dios no se olvida. Hay muchas veces que derramamos lágrimas y pareciera que cayeron solamente para regar la tierra, pero no es así. Dios no se olvida. Él tomó esas lágrimas y hay un momento donde dice en Apocalipsis que se llena la copa con las oraciones de los santos, y eso es una figura donde da a entender que las oraciones van llenando un recipiente, como cuando se llena gota a gota un cubo, y llega un momento que se llenó el cubo y comienza a rebosar. Y así es con las oraciones del afligido. Así es con las oraciones de su pueblo, con las oraciones que tú y yo hacemos cada día, y más cuando estamos en aflicción. No caen en el olvido, sino que Dios se acuerda. No se olvidó del clamor de los afligidos. Dios no es hombre para prometer y no cumplir. Y también podría decirse, Dios no es hombre para olvidarse. Los seres humanos nos olvidamos. ¿Quién no ha hecho una promesa o ha dicho algo y se ha olvidado? Se me pasó. ¿Cómo puede ser? Pero a Dios no le sucede eso. Él no se olvida. Él tiene todo muy en claro. Por eso, cuando dice, ¿por qué Él demanda la sangre? Se acordó de ellos. Eso demanda la sangre. Es una expresión que se utilizaba porque en aquella época, y aún existen algunos sitios que
eso de sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente. Cuando había una afrenta o se asesinaba a alguien, la familia podía clamar por la sangre del familiar asesinado en contra del asesino. Y como era una expresión en esa época, se utilizaba. Pero nos da a acordar que Dios derrama la sangre. O sea, Dios se acuerda de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. Dios se acuerda de cada injusticia, Dios se acuerda de tu dolor, de tu aflicción. Por eso dice, no se olvidó del clamor del afligido. Yo me aliento ante la perspectiva de no caer en el olvido. ¿Cuántas veces y cuán frustrante es caer en el olvido? Caer en el olvido de los hombres, caer en el olvido de las instituciones, caer en el olvido de los gobiernos, caer en el olvido y hasta caer en el olvido de los hermanos de la iglesia, caer en el olvido de la familia, la natural y la familia de la fe. Qué doloroso es caer en el olvido, que no se acuerden de ti. Pero quiero decirte que con Dios no pasa eso. Con Dios no caemos en el olvido. Y Él hace memoria. Él demanda la sangre. Se acordó de ellos. Significa, Él no se olvida. Aunque otros sí, Dios no se olvida. Y Dios no se olvida de lo que nos han hecho, de lo que hemos sufrido. Por eso dejé el versículo 11 para el final, porque él comienza: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Por eso, porque como Dios no se olvida, mi alabanza tiene que estar en mi boca. Mi alabanza tiene que brotar de mi corazón. Porque si tengo fe, la fe se manifiesta, y la primera manera de manifestarse es en agradecimiento a través de mis labios y con mi alabanza. Si tengo fe, se manifiesta. ¿Tienes tu fe? Manifiéstala. Manifiéstala cantándole a Dios, adorándole, a pesar de las circunstancias. Mira que si hay alguien que tuvo que vivir circunstancias difíciles, fue David. Hemos hablado en otras oportunidades que David fue menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos mayores, fue injustamente acusado y varias veces intentó asesinarlo el rey Saúl. Él solamente le hacía bien al rey Saúl, y el rey Saúl, atormentado por el diablo, quería matarlo, perseguirlo. Tuvo que salir durante años, esconderse en la cueva de Adulam. Cuando se gozó el rey David por traer el arca en medio del pueblo, fue menospreciado por su esposa. Fue traicionado por su hijo. Tuvo que vivir un desagradable acontecimiento entre dos hijos que él sufrió. Sin embargo, David es conocido como el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque cuando tenemos fe, podemos llorar. Y una vez que derramamos nuestro corazón delante del Señor, cantamos. A veces cantamos antes, pero adoramos a nuestro Dios
a pesar de todo y más allá de toda situación difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no se olvida del clamor de los afligidos. ¿Estás tú afligido? Ora al Señor, dice Santiago. Ora, porque a Dios no se le escapa tu dolor y tu aflicción. Y también, como dice David, canta a Jehová, publica entre los pueblos sus obras. Es una manera de manifestar nuestra fe, hablar en público de nuestra fe. La Biblia dice, creí, por lo cual hablé. Y por otro lado, es una manera de retroalimentar mi fe. Eso es muy importante, que nuestra fe sea alimentada por lo que dice nuestra boca y que nuestra boca hable lo que hay en nuestro corazón.